tal? ¿Cómo están? Continuando con los módulos, ahora nos toca el módulo 7, que es el tema de la comunicación. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? Primero, ya sabemos que la comunicación es este intercambio de información. En cuanto a los tipos de comunicación, pues tenemos la comunicación verbal y la no verbal. En la verbal tú puedes tener una comunicación oral y una comunicación escrita, ¿no? A través de los periódicos, de las revistas, etc. En la comunicación verbal, contacto visual, movimiento, postura, yo a través de eso puedo tener una comunicación no verbal. Es importante conocer los tipos de comunicación porque de acuerdo a eso vamos a saber y vamos a poder identificar cuál es la reacción de las personas de nuestro entorno, de nuestros estudiantes, de los padres de familia, de las personas con las que vivimos, ¿ok? Entonces, la acción 1, mi comunicación 1 va a dar lugar a una acción 2 y en base a esa acción voy a tener una respuesta. Los tipos de comunicación son variadísimas, ¿ok? Por ejemplo, según el número de participantes, también hay un tipo de comunicación. Puede haber una comunicación individual, que es entre un emisor y un receptor. Puede ser colectiva, porque es una comunicación de más de 2 personas. Intrapersonal, porque es una comunicación con mi razonamiento, yo, persona. Interindividual, porque son 2 personas que se expresan sentimientos. Intragrupal, porque dentro del grupo hay una comunicación entre las personas, entre los miembros del equipo. Y la intergrupal es porque es una comunicación entre miembros de distintos grupos, ¿ok? La masiva es una comunicación entre un emisor y un grupo grande. Por ejemplo, es un meeting, yo estoy hablando, todos me escuchan. Esa es una comunicación masiva porque soy yo y un grupo. También tenemos la comunicación según el canal sensorial, ¿no? Los sentidos, contacto visual, táctil, gustativo, auditivo, etc. Según el canal tecnológico, porque yo puedo tener una comunicación mediante el televisor, mediante mi teléfono, por ejemplo ahora con Skype, con el WhatsApp, etcétera, que es virtual. Cinematográfica también, yo voy al cine y también tengo un tipo de comunicación. Otro según el uso o finalidad, ¿no? Yo hago una comunicación imaginándonos porque quiero vender algo, quiero promocionar un producto, quiero comercializarlo. Entonces mi comunicación está dirigida a ese tema. Quiero hacer una comunicación porque aperturé algo, una tienda, aperturé un colegio, también tengo eso. Hay clases de verano, también es un tipo de comunicación. Otro tipo de comunicación es a través de las señas. ¿Okay? Hay una comunicación corporativa porque cada organización también tiene un tipo, un decreto, un reglamento que lo utiliza. Una comunicación vertical que es entre los empleados, ¿no? El gerente con las personas que trabajan y también entre los propios colegas hay otro tipo de comunicación horizontal, bien, y comunicación de emociones. ¿Qué es la comunicación efectiva para esto? Ya hemos visto muchos tipos de comunicación, pero ¿cuándo realmente te das cuenta que esta comunicación, sea el tipo de comunicación que sea, es una comunicación realmente efectiva? La comunicación efectiva es cuando el mensaje que tú estás transmitiendo es realmente comprendido por la persona o por el grupo que recibe el mensaje. Si esta comunicación se entiende como debía ser, es porque la comunicación está siendo efectiva, ¿ok? Hay un entendimiento, hay una comprensión del mensaje adecuado, el objetivo, después de esa transmisión de información, después de esa transmisión de mensaje se cumple y pues impulsas y motivas la colaboración. Es por eso que te das cuenta que la comunicación es una comunicación efectiva. Las condiciones para una comunicación efectiva son muchas, ahora te voy a mencionar algunas, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones? Tiene que haber una actitud de respeto, ¿no? Ahí dice respeto, eso hay que borrar la C, de respeto. Hay una disposición de escucha, ¿ok? De escucha activa. Hay un deseo de participar, un sentido de pertenencia a la comunicación. Cuando tú ves que ya la persona está muy atenta,
que te muestra interesada, es cuando esa comunicación ya está siendo efectiva, ¿no? Cuando hay un deseo de comprender a la otra persona, cuando hay preguntas, cuando hay interés, cuando hay preocupación, tú ahí te das cuenta que la comunicación es de dos o es de más de dos, pero no está siendo solo. Ahí es comunicación efectiva. ¿Cuáles son los tips para una comunicación efectiva? Tiene que haber un contacto visual, ¿ok? Que se muestre este interés. No interrumpir, tienes que ser discreto y cuando hagas preguntas, dudas, quieras conversar, opinar sobre algo, tienes que ver los momentos oportunos. Bien, que se muestre una empatía, una buena relación entre ambas personas. Tienes que adaptarte al contexto, ¿ok? Apertura a diversas opiniones, al feedback. Responde de una manera verbal y no verbal. Por ejemplo, puedes escuchar y hacer esto, ¿no? Con la cabeza sientes. Y ahí le estás dando a entender a la otra persona que se está entendiendo, que le estás mostrando el interés adecuado. Comunicas opiniones, por supuesto que sí. No te quedes callado, no te digo que te quedes callado. Te digo que opines y hables cuando tengas que hacerlo, ¿ok? Cuando sea necesario, cuando sea el momento adecuado. Dentro de todo este módulo que engloba la comunicación efectiva, el emisor, el receptor, también es importante tomar en cuenta el manejo de conflictos. En toda comunicación siempre aparecerá un conflicto, ¿no? Una adversidad, una amenaza. ¿Por qué nace? ¿Por qué ustedes creen que nace el conflicto? Primero, por la búsqueda de poder, muchas veces, porque tus expectativas o fueron muy altas o fueron muy bajas, porque hay un poder de liderazgo bastante pobre, ¿no? Por la diversidad de los pensamientos, hay muchos estilos en la personalidad, muchas maneras de pensar distintas. Búsqueda de la razón, ¿no? A veces un conflicto porque todas las personas quieren tener la razón, entonces no se llega a un acuerdo y ahí empieza un conflicto. Hay estilos de comunicación pobres, entonces las personas no llegan a entender cómo debería ser y empieza un conflicto. ¿Y por qué más? Porque hay desconfianza, porque tal vez tú no has mostrado ese grado, esa fortaleza, este vínculo emocional no se ha desarrollado, entonces las personas no confían en ti, no confían en uno, no hay metas claras y es por eso que pueden hacer los conflictos. ¿Sí? Hay conflictos de roles, hay conflictos entre grupos internacionales, hay diversidad de conflictos, ¿ok? Pero ¿cómo los puedes manejar? Primero, siempre apertura a escuchar opiniones. Es algo que deben tenerlo muy, muy presente. Escuchemos las opiniones. Segundo, creatividad. Tengamos la mente ágil para estar atentos a crear y a innovar y pensar distintas maneras de solucionar, ¿no? Porque a veces nosotros conocemos solo un camino, pero no es solo un camino. La solución no solo es así. No te pongas las anteojeras como a veces utilizan los caballos en el hipódromo, ¿no? No. Tienes muchas soluciones, solamente que las personas a veces se cierran ante las soluciones. Haz una supervisión, ¿no? Para manejar los conflictos siempre debe de haber las tareas, se desarrollan, las funciones se desarrollan y debe de haber una supervisión de tareas. Y que sean frecuentes, porque no es que yo cada 2 meses voy a supervisar cómo va el equipo, no, tiene que haber una supervisión constante, unas reuniones periódicas para saber, porque en el camino tal vez te das cuenta que hay algo que se está desviando y al desviarse se puede tomar a tiempo un plan de acción, un cambio. No es malo comunicar lo que está pasando, si está pasando algo malo, preocupaciones actuales, no es malo. Eso está bien, porque hay que comunicarlo. Hay que hacer un análisis no solo interno, sino también del factor externo, ¿no? Tener un plan de contingencia es muy importante. Las políticas, no podemos accionar simplemente a la deriva. Debemos siempre tener un plan. Y tener un plan no significa, lo que pasa es que yo no tengo un plan porque soy burocrático. No. Tener un plan es importante porque a través de un plan estás demostrando que eres ordenado, ¿ok? Y que todo no va a estar bajo control, pero al menos tienes
las bases necesarias y suficientes para contraatacar en caso sea necesario. Las personas en un manejo de conflictos deben de ser muy tolerantes y muy pacientes, asertivos y ágiles, ¿no? Eso es súper importante. Primero analizas, ¿no? Cuando ocurre un conflicto lo analizas, lo diagnosticas. Luego desarrollas esta habilidad de negociación, porque la habilidad de negociación en un manejo de conflicto es muy importante. Luego negocias y controlas la emoción, porque en un conflicto las emociones empiezan a desbordarse. Pero si tú eres una persona paciente, tolerante, que sabe cómo actuar, vas a saber llevar y direccionar el camino como debería de ser. La comunicación interpersonal, que es la comunicación más común, que es la que se da con otros miembros, es muy importante. Sé asertivo, aprende a escuchar. La empatía, la tolerancia y la autenticidad, no te olvides por favor de estos 3 nombres, empatía, tolerancia y autenticidad, que es fundamental. Siempre piensa en el otro. ¿Por qué esta persona está respondiendo de esta manera? Ponte en los zapatos de la otra persona, toléralo. Si es que hay algo que te disgusta, pues debes entender que las personas no todas somos iguales. Tenemos errores, tenemos defectos, tenemos virtudes, entonces aprende a ser tolerante y sé auténtico. Di lo que deseas decir y exprésate con la verdad, pero de una manera transparente. No mientas, porque lo peor es mentir. Es por eso que debemos de organizar, debe de existir estos espacios de comunicación, conversatorios, no solo ser máquinas, en este caso que yo soy coach, yo soy profesor, voy a mi clase, ya hemos dicho, no se trata de ser el profesor que va con su libro y enseña, sino el que acompaña, el que hace estos espacios de comunicación, de conversatorios. Si estoy en una empresa, en una organización, de la misma manera, hay que hacer comités. No voy a hacer comités todos los días, pero sí, por lo menos una vez a la semana, para que haya esta apertura y conozcamos qué es lo que pasa. Todos los miembros de un salón de clases, del lugar donde estén, deben conocer las reglas que existen y los procedimientos de la institución. Los maestros deben incentivar a la participación en el aula. Necesitamos que los alumnos participen y demuestren lo que quieren expresar. Los trabajos en parejas o en equipos también son muy importantes para que se pueda desarrollar cada habilidad personal, cada destreza, ponerles desafío y de esta manera se pueda detectar el liderazgo que existe en cada alumno. Eliminemos la vergüenza de hablar en público a través de dinámicas que luego vamos a conversar y que se pueda controlar pues la seguridad que cada estudiante tiene. Brindemos este lazo de confianza con el alumno, ¿no? Que hayan sesiones de escucha, problemas en la escuela, en la familia, cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, conozcamos un poquito más de ellos, hagamos eventos de integración, paseos en grupo que permita que el grupo esté cohesionado, que esté unido, que se conozca, incentivar que las personas se puedan ayudar mutuamente. Si hay un alumno que conoce más sobre una asignatura, pues puedes asignarle al alumno que tiene calificaciones un poco más bajas y de alguna manera hacer ambos, ¿no? Un match, un dúo, para que lo vaya apoyando, para que el alumno se sienta más seguro de sí mismo. Delegar responsabilidades. Si es cumpleaños de alguien, pues deleguemos responsabilidades a los chicos para que puedan organizar y puedan desarrollar este tema de liderazgo también. ¿Qué errores no debemos cometer, ¿no? Evitar cometer. Lo que decía hace un momento, no mientan, cuando hay una comunicación no mientan. La vergüenza, olvídate de la vergüenza, es bueno ser discreto, pero conversas. Supuestos en caso no se haya entendido el mensaje. A veces las personas suponen, ¿no? No, si no estás seguro, pues pide que sean claros y pregunta. No comunicar los miedos también es un problema. Nosotros debemos conocer cuáles son tus miedos para ayudar, porque si tú no los comunicas, ¿de qué manera vamos a contribuir a este esfuerzo, a este nivel de aspiraciones que tienes? La desconfianza también es algo que no debe existir. El lazo de confianza es fundamental. Evitar noticias desagradables, no, dilas. Si es que hay algo que no está bien, coméntalas, cuéntalas, es mejor.
permanecer a la defensiva. Tenemos que hacer que las personas estén optimistas, y si no eres optimista, por lo menos estés en un modo positivo o de equilibrio, donde tengas tendencia y seas adaptable a escuchar. Cuando no conocen las normas también es un problema. Hay que informar a las personas y no solo comunicar lo que me conviene, hay que comunicar todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo interesante, lo inteligente, todo. ¿Cuáles son las técnicas para optimizar nuestra forma de hablar en público? Es importante desarrollar esto desde pequeños para que después pueda ser muchísimo más fácil el desenvolverse. Hay que ser auténtico y determinado, la confianza sobre todo. Tienes que conocer el tema. Cuando tú vas a hablar en público es muy importante que conozcas de lo que vas a hablar, que conozcas tu materia, que tengas pasión en lo que haces. Si no tienes pasión, si no tienes actitud, pues estamos un poco perdidos. Sé flexible también, porque en el camino pueden pasar situaciones que no te gusten, pero sé flexible, tómalo con calma, sé simpático y rompe esas barreras, innova, haz cambios, enseña temas nuevos, ¿no? ¿Cuáles son algunas técnicas que recomiendo para seguir con los alumnos? Los talleres, teatro, canto, baile, cocina, todos esos tipos de talleres van a hacer que se pueda deslumbrar, que pueda salir las habilidades que tiene cada uno de ellos, ¿no? Hacer debates también, se puede colocar un tema a tratar y hacemos la parte de la oposición, la parte que va a favor y un moderador, y hacemos eso en clase. Va a hacer que conozcas tú como maestro los puntos de vista de los alumnos y también entre ellos se vayan conociendo. Puedas ver las reacciones, ¿no? Tal vez yo que voy en contra doy muy buenos supuestos, pero en la vida real, por así decirlo, yo estoy a favor, ¿no? Pero eres muy inteligente porque sabes enlazar los supuestos. Entonces yo me doy cuenta y relaciono que eres una persona que sabe colocarse en el contexto. Dinámicas en obras sociales. Tenemos que desarrollar mucho el tema de la obra social. Los alumnos deben de colaborar con los que más necesitan. Tenemos que desarrollar eso desde pequeño. Cuando estemos en clase, hagamos que existan exposiciones, ¿no? Exposiciones individuales y también en equipo. Individuales porque yo les puedo dar un tema libre o puedo decirles el tema de la clase y quiero ver cómo ciertos alumnos exponen, o también en equipo para que se pueda ver cada miembro cómo se desenvuelve y cómo se reparten también las tareas, ¿no? Contador de historias. Un día puedo llegar al salón y puedo pedir que cada uno cuente una historia que le pasó durante la mañana, por ejemplo. Y cada uno se parará frente a todos y contará, y ahí también podremos analizar las maneras de contar. Tal vez alguien cuenta algo muy triste, otra persona cuenta algo muy alegre. Ahí vamos identificando los estilos, los tipos de liderazgo, las personalidades, etc. Hay juegos florales también en septiembre. Hay muchos concursos, pues hagamos los concursos en el aula para saber quiénes van ganando, ¿no? Quiénes son los ganadores, concursos de oratoria, por ejemplo. Y lo que decíamos, la invitación a las actividades sociales es fundamental. ¿Cuáles son las habilidades que están relacionadas, ¿no?, en este proceso de coaching? Escucha activa es algo que lo han escuchado, perdonen la redundancia, desde el módulo 1, la escucha activa. 2. La calibración o observación, es decir, tenemos que centrarnos en los detalles. Debemos de percatarnos y observar todo lo que ocurre. Si es que no analizamos el más mínimo detalle, puede ser que perdamos temas importantes. La intuición también, ¿no? Siempre uno tiene un sexto sentido que es importante tomar un sentido de alerta, ¿no? Posiciones perspectivas. Veamos el mundo, esta habilidad, no solo en base a lo que nosotros pensamos o que nosotros creemos, sino también debemos estar dispuestos a escuchar y conocer el punto de vista del otro, del alumno. Capacidad de autoconocimiento y autoanálisis de uno mismo. Yo tengo la capacidad de autoanalizarme, ¿bien?, y de desenvolverme también.
Otra habilidad importante, motivar, esta capacidad tan importante de hacer que otros puedan prender y arrancar ese motor que a veces tanta falta hace. La capacidad para que se genere lazos de confianza. Si es que tú lograste este lazo de confianza tan importante, pues increíble. Hay éxito en este proceso de coaching. Ser flexible. Tal vez de pronto algún estudiante viene con un mal humor. Tranquilos, escuchemos, pensemos y luego accionemos. La proactividad y capacidad emprendedora. Yo tiendo a hacer ejercicios propios, yo tiendo a armar todo esto para que pueda ayudar al estudiante. Y soy disciplinado, eso sí, yo debo mantenerme disciplinado para que las personas a las que estoy ayudando también puedan mantener esta disciplina que es tan importante. Y la capacidad de servicio. Si yo estoy como coach, si yo estoy siendo parte de esta historia de acompañamiento, pues tengo una capacidad de servicio. Si yo voy a llegar y lo voy a hacer de una manera enojada o súper indispuesta, pues es porque la habilidad no va conmigo. Y terminamos el módulo 7. Muchísimas gracias y espero que haya quedado un poquito más claro y que puedan unir todos los conceptos de estos módulos para lo que se viene a diario. Gracias.